disminuir, y nos lo menciona en el amparo, diciendo que dentro de la información que da el propio Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de enero a julio de este año, 125 asesinatos de mujeres y solo 26 casos se han iniciado investigación como feminicidio. Plantean que existe un total de 65.679 presuntas víctimas, mujeres por delito, y hace un desglose de este dato, poniendo aquí los casos de homicidios dolosos, del tema de trata, de desaparición, en fin, va haciendo un desglose para poner cuál es el estado que guarda la violencia. Asimismo, también plantea que de enero a julio de este año hubo un total de 2.799 llamadas reales de emergencia, de las cuales plantea que 306 relacionadas con incidentes de abuso sexual, 645 acoso y hostigamiento sexual, 405 de violación, y después nos pone un dato aquí que estábamos analizando, 8.824 de violación de pareja y 45.376 de violación familiar. Entonces, nosotras ahorita estábamos revisando estos datos. Lo que sí dice es que los datos, desde la información de un documento de fallas de origen, índices confiables de las estadísticas criminales, emitido por México Evalúa, el 2 de julio del 2019, plantea el tema de los subregistros. Es decir, todavía México hoy, siglo XXI, 2019, no tenemos datos confiables de saber cuál es la magnitud de la violencia feminicida que está poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Utiliza también y revisa la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones del hogar 2016 y la del 2018, y la Ciudad de México se encuentra entre el primer lugar de violencia familiar y también de violencia comunitaria. Esto lo digo y esto lo menciona el Poder Judicial para decir, hasta ahorita los datos demuestran que las mujeres en la Ciudad de México están viviendo una violencia feminicida que la pone en riesgo. Por lo cual consideran que las autoridades, en este caso CONAVIN, tuvo que haber emitido la declaratoria de alerta de género. Quisiera decirles que nosotras estamos viendo con preocupación que no tenemos una CONAVIN que proteja los derechos de las mujeres. Consideramos que todo lo contrario. Esta instancia que fue creada para coadyuvar para la erradicación de la violencia contra las mujeres está poniendo obstáculos más bien para garantizar nuestros derechos. Parte de los argumentos que toma el juez de amparo sobre el tema de la alerta de género es que uno de los primeros puntos que CONAVIN pone como argumento de por qué no debe de proceder el amparo es porque considera que primero las organizaciones de sociedad civil no tenemos interés legítimo ni jurídico. Les quiero decir que la Ley General de Acceso es muy clara a decir quién puede ser peticionaria. La propia ley nos reconoce como defensoras
de los derechos humanos. Es el único mecanismo de protección colectiva donde la ciudadanía, en este caso sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales, internacionales, podemos solicitar la alerta de género. Sin embargo, CONAVIN dice que nosotras no somos perjudicadas en el tema, no nos reconocen como defensoras de derechos humanos. Peor aún, dice que la CONAVIN es la única instancia que va a vigilar por la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. La CONAVIN pasa del alto que este mecanismo es un mecanismo después de que la política pública y el marco normativo no está garantizando los derechos de las mujeres. Entonces es un mecanismo de emergencia, por lo cual las autoridades ni locales ni federales están garantizando la vida de las mujeres. Por eso uno acude a este mecanismo extraordinario para que generen medidas que puedan disminuir el problema de feminicidio, desaparición y otros tipos de violencia que pueden estar poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Nos preocupa porque en vía de los hechos, nosotras nos ha obligado en este año a interponer 4 amparos, porque CONAVIN, en primer lugar, está desconociendo que las organizaciones de sociedad civil somos expertas en la materia y hay muchos problemas tan graves como es la violencia que requerimos estar trabajando en conjunto. Lo que estamos viviendo en los estados, nos está pasando en Jalisco, Veracruz, Estado de México, es que nos niega nuestra participación en las mesas de seguimiento de declaratoria. No ha generado hasta el día de hoy la metodología de cómo se van a reencauzar las 19 declaratorias de alerta de género. Al no reconocernos nuestro interés legítimo y jurídico para estar dando acompañamiento a las alertas, nos deja en un estado de indefensión frente a los gobiernos de los estados, porque de por sí los estados no cumplen con las medidas, mucho más cuando CONAVIN no quiere que participemos. Y lo que hemos venido acompañando es que los gobiernos no están haciendo ahorita nada. Hay un stand-by, todos los gobiernos se sienten que no tienen por qué seguir avanzando en la declaratoria de las alertas de género. Y eso sí nos llama la atención y ahora lo entendemos porque, CONAVIN, con los argumentos que da, nos desconoce totalmente, desconoce a la sociedad civil, su expertise, sobre todo que esto del reconocimiento de nuestro interés legítimo ya se ha venido ganando en amparos. Y por eso el juez reconoce que se debe otorgar la participación activa de las organizaciones peticionarias, por lo tanto las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de las alertas deberán trabajar conjuntamente con las organizaciones de sociedad civil solicitantes, así como otras organizaciones de sociedad civil, para tomar en cuenta los elementos que fortalezcan el análisis sobre la implementación de las medidas. Esto lo dijo el año pasado el Comité CEDAW. Es una de las recomendaciones, que participemos sociedad civil porque los problemas son muy graves. Sin embargo, el gobierno federal, a través de la CONAVIN, dice que no. Dice que ellas son las únicas, que son las garantes para dar cumplimiento. En vía de los hechos eso ha sido un fracaso y sigue siendo un fracaso porque no tienen capacidad para dar seguimiento a los estados. Mucho menos hasta ahorita se ha desarrollado una estrategia de cómo van a implementar las medidas de las declaratorias de alerta de género. Por eso para nosotras es muy importante lo que este amparo otorga, los argumentos que da, vuelve a regresar
a la naturaleza de la alerta de género, ser un mecanismo de urgencia para proteger a las mujeres. Se deben de generar medidas claras que hasta el día de hoy no se han instrumentado. También quiero decirles, por último, que que el juez de amparo reconoce que el proceso que ha dado la CONAVIM ha sido discrecional. ¿Por qué? Porque ya el grupo de trabajo el año pasado determinó que se decretara la alerta de género. Bajo no sabemos qué circunstancias, CONAVIM volvió a hacer un proceso en el cual determina por 13 medidas que el gobierno actual de la Ciudad de México instrumentó, que con eso bastaba sin haber realmente evaluado porque esas medidas eran las idóneas para que no se decretara la alerta de género. Por tal motivo, pues se otorga el amparo y yo dejaré a mis compañeras para que profundicen con cada uno de los resolutivos de esta sentencia de amparo. Muchas gracias. Buenos días, soy Paloma Nava, represento el Centro de Derechos Humanos de Fray Victoria y bueno, les voy a comentar un poquito los aspectos jurídicos sobre la importancia de este amparo que fue otorgado para precisamente prevalecer el contexto de las mujeres en la Ciudad de México, el alto y grave índice de todo tipo de violaciones y lo que implica la violencia o violencia contra nosotras las mujeres. Principalmente, este tipo de amparos nos reconoce las omisiones de las autoridades al básicamente dos aspectos: dilatar un procedimiento que tiene un carácter de urgencia y de atender un contexto urgente, que se agotó un procedimiento de naturaleza rápida y expedita en 2 años, que eso no es posible. Y bueno, aunado a ello, reconoce el juez que la CONAVIM como autoridad responsable desvirtúa varias cosas, entre ellas y lo más destacante es el mecanismo de la alerta de género, de la alerta de violencia, y eso es algo trascendental porque al final del día es un mecanismo reconocido en ley y que si las autoridades no saben implementar o no saben conducirla, pues evidentemente tenemos los resultados tan graves de violencia que tenemos el día de hoy. Hay una parte del amparo que me gustaría leerlas para que ustedes se queden también con la esencia de lo que es la alerta de violencia de género y puedan tener esa concepción a partir de lo que nosotras como peticionarias y como organizaciones tenemos y lo que fuimos a luchar en reconocimiento ante un juzgado. Dice: la alerta de violencia de género no debe ser considerado como un mecanismo sancionador, sino como uno que permite visibilizar la problemática de la violencia de género, ponerla en la agenda pública, impulsar la adopción de medidas para atender la violencia contra las mujeres, facilitar la interlocución entre autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, promover una coordinación interinstitucional y obligar a las autoridades responsables a rendir cuentas en la materia. Básicamente, cuando el juez nos reconoce este mecanismo, creo que con toda y justa razón lo que comentó, todo lo que dijo mi compañera Luz, pues evidentemente es algo trascendental para nosotras porque, insisto, no es posible que en 2 años se agote un procedimiento que debe ser atendido de manera urgente con las autoridades y que evidentemente trasciende la vida de todas las mujeres, no solamente de la Ciudad de México, como bien lo decía la compañera, esto es a nivel nacional y es un mecanismo que tiene que entrar en una articulación con la organización civil, dado que la problemática es extrema y creo que se vale que pongan un poco de atención en este tipo de pronunciamientos, porque ya no es nuestro argumento, sino alguien nos los está reconociendo y es válido para tenerlo en la agenda el día de hoy. Le cedo la palabra a mi compañera, Anayeli.
Buenos días a todas y todos, gracias por acompañarnos. El contenido de este amparo es importante no solamente para el procedimiento de la alerta en la Ciudad de México, sino para los mecanismos que están vigentes en el país y para las futuras solicitudes. Me parece que este juzgado de distrito en materia administrativa, que es el tercer juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, retoma los estándares que se han venido ganando también en otros procedimientos, en otros procesos de amparo por parte de las peticionarias, tanto del interés legítimo, como dijimos, de la naturaleza del mecanismo, etcétera, ¿no? Me parece importante describirles cuál es el contenido del amparo. Este juzgado de distrito retoma en un primer momento violaciones procesales, hace un análisis de lo que fue el procedimiento y en un primer momento, en estas violaciones procesales, analiza que la CONAVIM realizó con su retardo injustificado, desnaturaliza el mecanismo de alerta de violencia de género. Hace un recuento el juez de distrito, o el juzgado de distrito más bien, porque es un secretario en funciones de juez, hace un recuento sobre el actuar de la CONAVIM en estos casi 2 años, un año 9 meses, donde pues habla de un retardo injustificado, reconoce que esto es un plazo excesivo, que la ley marca muy claramente cuáles son los plazos. Hay algunas lagunas también, pero es muy claro en cuándo se conforma el grupo, cuántos meses se tiene para dar cumplimiento a las medidas. Y el primer análisis que realiza en este retardo injustificado es que bueno, sabemos que la solicitud fue el 7 de septiembre de 2017 y que el primer informe del grupo de trabajo lo tenía CONAVIM en sus manos el 24 de noviembre de 2017. Sin embargo, inició un proceso de revisión que no está establecido en la ley ni en el reglamento y decidió presentar el informe hasta marzo de 2018, es decir, 4 meses para tan solo hacer esta revisión del informe del grupo de trabajo que ya estaba desde noviembre de 2017. Entonces, ese es el primer retardo que analiza, además de decir que el CONAVIM no estaba facultada para realizar esta revisión, ni tampoco estaba facultada para otorgar el plazo de 1 mes cuando lo solicitó el gobierno de la Ciudad de México también en noviembre, pero de 2018, después de los 6 meses de cumplimiento. Entonces, bajo este retardo y este análisis de los plazos, señala que la responsable, es decir, CONAVIM, soslayó la finalidad y premura de la alerta y la necesidad de inmediatez de respuesta. De hecho, define en este sentido la naturaleza de emergencia del mecanismo, que tiene una exigencia inmediata de acción, ¿no? Y además reconoce que esto contraviene el principio de debida diligencia, pues hace sustenta con la sentencia, por ejemplo, de Campo Algodonero, donde dice que se consideró responsable el Estado mexicano por haber actuado de manera deficiente, por no haber implementado medidas efectivas y suficientes para combatir la violencia feminicida. Y en este caso también de alguna manera responsabiliza a la comisionada nacional de que, a pesar de tener conocimiento del riesgo que corren las mujeres, pues determinó no llevar a cabo el procedimiento de forma expedita. Y que con esto prolongó el estado de indefensión de las mujeres que transitan y viven en la Ciudad de México, que pueden ser o son o han sido víctimas de violencia feminicida. También este amparo señala que hubo una indebida fundamentación y motivación en la resolución de declarar improcedente la alerta de violencia de género.
hace un análisis sobre lo que establece el artículo 38 del reglamento, donde dice que si el grupo de trabajo considera que hay elementos suficientes para declarar la alerta, pues digamos que en consecuencia va a haber una declaratoria de alerta de violencia de género. Sin embargo, la CONAVIM determinó la no declaratoria y hace un análisis el juez de distrito de tres, consideraciones que materializan esta indebida fundamentación y motivación. Dice, en primer lugar, porque en la séptima sesión ordinaria del grupo de trabajo, representantes de las instituciones académicas, es decir, las 3 académicas que continuaban en el grupo de trabajo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sugirieron que en el cuerpo del dictamen se recomendara que se declarara la alerta de violencia de género. Sin embargo, fue el INMujeres y CONAVIM, y junto con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quienes votaron en contra de esa resolución. Lo que dice el juez dice que esto pues es una indebida fundamentación y motivación, o implica eso, porque se supone que las decisiones del grupo de trabajo se toman por mayoría, y en este caso serían 4 votos de 7 los que estarían a favor de la declaratoria de alerta. Sin embargo, no lo tomaron en consideración, violando sus propios lineamientos. En segundo lugar, es una sentencia o una resolución que está indebidamente fundada y motivada, porque el propio cuerpo del dictamen establece que la mayoría de los indicadores no fueron cumplidos por el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, aunque no tomaran en consideración el voto de los integrantes del grupo de trabajo, el contenido del dictamen, por obvias razones, está estableciendo que no se cumplió con las medidas que señalaba que señaló en su momento el grupo de trabajo, y el gobierno de la Ciudad de México no cumplió. Y en tercer lugar, también retoma lo que hizo CONAVIM al considerar las medidas adicionales que implementó el gobierno de la Ciudad de México, porque sabemos que la actual administración presentó el avance de 13 acciones, y que CONAVIM hace un razonamiento que con esas acciones pues el gobierno está dando muestras, ¿no?, del interés de cumplir con y de atender la violencia feminicida. Sin embargo, la misma CONAVIM dice que hay acciones pendientes por atender, ¿no? Entonces, el juez de distrito dice que esto es una contradicción, ¿no? Porque ¿cómo es posible que le esté reconociendo que está implementando 13 acciones, pero le recomienda 17 medidas adicionales? Y también le dice, pero sigue cumpliendo con lo que no has cumplido. Entonces, bajo estos 3 análisis es que el juzgado de distrito considera que efectivamente se viola el derecho al principio de legalidad, básicamente, que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada bajo este análisis. También es interesante la sentencia porque hace un recuento, digamos, de las convenciones internacionales de derechos humanos, de la ley, del reglamento de la Ley General de Acceso, y también de estándares internacionales de las sentencias de la Corte Interamericana, así como de las recomendaciones, por ejemplo, las últimas, las del año pasado de CEDAW, donde recomienda mejorar el mecanismo, y de todas estas resoluciones retoma que en cada una de ellas se han establecido como recomendación la creación de medidas urgentes, medidas eficaces, medidas suficientes, medidas de protección, ¿no? Es decir, hace un recuento de que todos estos estándares obligan o recomiendan a los estados tomar medidas para atender la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos, ¿no? Desde la prevención, la atención, la sanción, la investigación, judicialización y reparación del daño, y pues hace con este estándar ese análisis. Y pues a partir de esas medidas, pues dice, no estás cumpliendo con una medida muy específica que además te lo marca tu Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia, que es el mecanismo de alerta de violencia de género, ¿no? En este sentido, señalaba lo de la indebida fundamentación. Les decía que la CONAVIM no se basó en el dictamen, sino en las acciones relevantes, sin que se entienda qué son esas acciones relevantes. La CONAVIM, con su retardo injustificado, contraviene los parámetros de regularidad constitucional y no aplicó el principio pro persona, ni tampoco realizó un riguroso control de convencionalidad, en resumen.
La CONAVIM omitió actuar con debida diligencia reforzada ante un contexto de violencia feminicida que no solamente reconoce el juez de distrito, sino que dice es un hecho no controvertido. Y finalmente, la resolución de CONAVIM contraviene todos estos instrumentos internacionales. La resolución es contundente, establece además de que todo esto sea con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, porque el juez de distrito sí reconoce el interés jurídico y legítimo de las organizaciones peticionarias y de otras organizaciones y de familiares de víctimas, y obliga a que se declare la alerta de violencia de género para la Ciudad de México a más tardar en 10 días. Que las acciones que se implementen deben tomar en cuenta el deber de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, con un especial énfasis en estas últimas, toda vez que son particularmente vulnerables a la violencia. También dice que las autoridades deben transparentar las acciones gubernamentales, en específico deberán publicar los informes generados por el grupo interinstitucional y multidisciplinario encargado de dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria, y deben establecer las metodologías y los plazos de seguimiento para la alerta de violencia de género, así como un programa de trabajo que haga el proceso de seguimiento más eficaz. Para esto deberá existir coordinación con los 3 niveles de gobierno, aunado a que se deben de implementar recursos presupuestales para ello. Es decir, retoma todas las consideraciones que se han venido solicitando y exigiendo por parte de las organizaciones peticionarias de alertas de violencia de género y los establece como una obligación en ejecutoria de esta sentencia. Me parece que en términos generales es el contenido de la resolución. Es una resolución amplia, muy bien fundamentada, con una interpretación conforme a los estándares internacionales y nacionales en materia de mecanismo, retoma las recomendaciones de CEDAW y pues reconoce nuestro derecho e interés legítimo y jurídico como peticionarias de la alerta de violencia de género, y finalmente nos da la razón y obliga judicialmente a que se declare la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Se está incorporando a la mesa con nosotros la señora Araceli Osorno. Con el cumplimiento cabal e inmediato de la resolución jurídica y reivindicar la exigencia de las víctimas que con su voz han clamado justicia, así como la labor de las organizaciones de la sociedad civil que desde hace 2 años han solicitado la alerta para poner fin a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Por lo que es importante que a la brevedad posible la CONAVIM realice la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, pero van a dar unas breves palabras la señora Araceli. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el día de hoy el motivo que nos reúne no es para menos. Consideramos que es una manera en que en este momento que nos dan el beneficio, no solo a las organizaciones peticionarias y algunas de las familiares que estamos pendientes y estamos dentro del proceso de esta declaratoria de la alerta por violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, sino en general de todas y cada una de las mujeres que vivimos o transitamos por la Ciudad de México. Creemos que los 3 poderes tienen una deuda enorme, histórica, acumulativa, con las mujeres que vivimos o transitamos en esta ciudad y en general en todo el país. Nos preocupó mucho cuando las autoridades responsables de la emisión
de esta declaratoria mencionaron que no se declaraba, pero que iban a realizar una serie de acciones, las últimas 13 acciones urgentes, y nos pareció que no estaban tomando en cuenta las decisiones y las necesidades que atravesamos nosotras las mujeres, concretamente en nuestra ciudad, y nos sentimos desprotegidas. Y las familias que ya tenemos o venimos arrastrando un proceso de búsqueda de verdad y justicia, lamentamos muchísimo en su momento que esto hubiese ocurrido. Y fue un acierto el que las organizaciones peticionarias, acompañadas siempre por nosotras, solicitaran el amparo. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí justo para mencionar eso, que nos dan la razón. Y no nos la dan como un acto político, como un acto de concesión, sino que nos la dan porque la realidad les golpeó en el rostro. La realidad nos está diciendo y les está diciendo a esas personas, a esas mujeres que tuvieron en sus manos la posibilidad de haber emitido esa alerta en tiempo y forma, les dice que se equivocaron, que estaban equivocadas, y que mientras sigamos con ese discurso de no pasará nada, de sí había una alerta pero no estaba declarada, y sigamos vulnerando los derechos de las víctimas, porque finalmente eso es lo que hicieron y eso es lo que esperemos que no pase, esperemos que no ahora ellos argumenten y ellas argumenten que se les conceda un plazo mayor o interpongan algún recurso jurídico. Esperemos que no, esperemos que la sentencia es muy clara, y esperemos que la sepan interpretar, que la sepan entender, pero sobre todo que la asuman, y esto en bien de todos y de todas. Es importante que esas autoridades que ahora tienen en sus manos la posibilidad de rectificar junto con las expertas, los expertos, las familiares, las víctimas, porque no olvidemos que esta violencia feminicida de la que hablamos no únicamente se trata de atender los casos de feminicidio, sino también los casos de desaparición forzada, porque yo digo que es forzada, porque efectivamente el Estado, ante su omisión o su inacción, lo que provoca es que esto se siga repitiendo todos y cada uno de los días que vivimos en esta ciudad o transitamos por ella y en general en este país. Es importante que ese mensaje llegue, es importante que empecemos a realizar acciones, pero no separadas, acciones dentro de los tres poderes, acciones que generen en verdad el que ya no hablemos de cifras, sino que hablemos de vidas, y eso es importante. No podemos seguir con oídos sordos, no podemos seguir con esa violencia institucional que ahora se ejerce sobre nosotras. Ya vivimos la violencia de esos hombres, ya vivimos a un sistema de procuración, administración y ejecución de justicia, tener que estarles arrancando con mucho dolor, pero también con mucha dignidad, y estarles diciendo cuál es la realidad, cuáles son nuestros argumentos, cuáles son nuestras pruebas. Y ahora se sorprenden cuando decimos todo esto, en el caso de mi hija, todo esto estaba en la carpeta de investigación. Y ahora se sorprenden y los medios nos dicen, pero ¿cómo eso estaba? Sí, todo eso estaba, por eso dijimos que había pruebas suficientes y necesarias para descartar cualquier otra situación, que era un feminicidio. Y pues ahora la realidad nos da la razón, lamentablemente. En la Ciudad de México tenemos una cifra altísima
de violencia, al igual que en todo el país, y es tiempo de que las autoridades lo asuman, es tiempo de que rectifiquen, es una invitación a que no sigamos negando la realidad y a que actuemos de manera responsable y dejemos de violentar institucionalmente a las familias, a las personas que ya no tienen voz, pero que a través nuestra estamos presentes. Gracias. Ahora sí abrimos la ronda. Acá en el joven había... Gracias. Daniel Rosas. Muchas gracias. Gracias. Daniel Rosas del Grupo Radio Centro. Solamente dos preguntas rápidas. La primera, si nos pueden comentar que dentro del camino jurídico está todavía la posibilidad de que este amparo sea impugnado y qué plazo tiene entonces la CONAVIM para hacerlo. Y por el otro lado, en caso de que no sea así y que se tenga que declarar la alerta de género, si nos recuerdan, el mecanismo de alerta de género, si nos recuerdan por favor, ¿qué alcances tendrían más allá evidentemente de que se visibiliza aún más el problema que tan fuerte existe en la Ciudad de México? ¿Qué alcances tendría concretamente el mecanismo, sobre todo para las víctimas, para las personas afectadas, por favor? Hola, ¿qué tal? Salvador Corona del Universal. Preguntarle, hay un tema político en la declaratoria de la alerta de género, pues ya en abril se declaró en Puebla y pues ya la quieren quitar, ¿no? El gobernador Barbosa. Entonces sería lo mismo aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado, hace unos minutos el gobierno de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa donde da un posicionamiento sobre el amparo. En menciona que la alerta de género pues ha tenido diversos errores en municipios y estados y que invita a la Secretaría de Mujeres, CONAVIM, incluso a las organizaciones, a rediseñar la alerta de género, y menciona que pues las cifras pues no son tan altas en la Ciudad de México, incluso dice que se encuentran en el lugar 22 a nivel nacional. Entonces preguntarles ese posicionamiento, ¿qué les responden a ellos? Hace unos minutos emitieron esta tarjeta. Bueno, primero sobre la posibilidad de que se recurra esta decisión. Pues sí, existe el recurso de revisión que tendrán las autoridades. Tienen prácticamente el mismo plazo para decidir si interponen el recurso o si deciden que se cause ejecutoria y empezar a contar los 10 días para declarar la alerta de violencia de género. Lo que nosotras consideramos o valoramos es que es una determinación importante que establece ciertos estándares, que nosotras por supuesto que vamos a defender la sentencia, y si quieren recurrirla pues tenemos incluso la posibilidad de solicitar la atracción a la Suprema Corte de Justicia para que sea la Suprema Corte quien valore el mecanismo de alerta de violencia de género. Me parece que sería un error por parte de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia seguir retardando de manera injustificada un proceso que tiene una naturaleza de emergencia ante la violencia feminicida. No sé si le parece menor que se asesinen a las mujeres, a 10 mujeres al día, y que la Ciudad de México por supuesto que contribuye con su estadística a esta cifra, ¿no? Entonces, eso lo reconoce el juez, ¿no? O sea, hace ese análisis, por eso les decía, lo compara con lo que se dijo en Campo Algodonero, donde a pesar de tener los mecanismos y la obligación de implementar medidas urgentes, no se estaban implementando. Además, es muy clara el juez de distrito cuando dice que, adicional a que hace este análisis sobre la indebida fundamentación y motivación, dice que el Estado no demostró que las medidas que tomó, por más que fueran necesarias, demostraran un compromiso estatal,
fueran suficientes y efectivas para prevenir las graves manifestaciones de violencia contra las mujeres. Es decir, así haya implementado 50 o 100 medidas, si esas medidas no ponen un alto al incremento de la violencia, al por lo menos, y no la disminuyen, pues no son ni suficientes ni efectivas, y eso es lo que está valorando el juez de distrito. Entonces, bajo esos parámetros es que se está dando la litis del mecanismo, ¿no? Si está sirviendo y bajo qué parámetros de medición. Sería lamentable, ya tenemos experiencias. Estado de México, si hubiéramos narrado todo lo que implicó 4 años de amparo, pues eso, nada más lo pongo de ejemplo de amparo, que tardamos 4 años, de todos modos la tuvieron que decretar. O sea, es algo, sobre todo lo preocupante es que no están atendiendo la problemática y eso pone en una situación de riesgo a las mujeres. Y por eso hacen el comparativo con Ciudad Juárez. O sea, tuvo que ser la sentencia de campo algodonero y sí decir al Estado que a pesar que tenían conocimiento de esa problemática, la minimizaron, y esto hizo que por eso Ciudad Juárez, la situación de la violencia contra las mujeres se vuelva complicadísima poder revertir los efectos. Yo quiero decir una cosa, en Puebla también se llevó y se decretó vía amparo, y lo que trató el gobierno igual interpuso un recurso para decir que revisión, y de todos modos se decretó la alerta en Puebla. O sea, a pesar que los gobiernos niegan y ponen recursos para no decretarla, en Puebla eso ya es irreversible. O sea, el gobernador no puede decir ahora no, porque ya estaría en un desacato. Además ya se decretó, CONAVIN la decretó, pero la decretó porque el amparo le obligaba a los 10 días y dijo, bueno, ya se decreta. Sería lo mismo en este caso ahorita, de que realmente lo único que harían es alargar el proceso. Es un absurdo plantear redefinir. Hoy se está analizando en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados cómo tendría que ser el mecanismo. Ya ha habido la tentación por CONAVIN de que no participemos sociedad civil en el proceso. ¿Por qué? Porque no quieren realmente los ojos críticos y expertos de poder realmente dar un seguimiento a lo que está pasando, y no solamente aprobar a los gobiernos que están haciendo malas cosas, y lo estamos viendo, se asesinan a 10 mujeres diarias, porque realmente hasta el día de hoy no tenemos un mecanismo de seguimiento efectivo que evalúe las medidas que decreta una alerta de género. Sin embargo, este proceso, por más que se modificara, ya no daría efectos para la Ciudad de México. La Ciudad de México se rige bajo el reglamento y la ley actual. Cualquier cambio que se quisiera hacer no tendría que ver para la Ciudad de México. Entonces, aquí lo que nos preocupa es por qué opina la Ciudad de México si quien tiene que opinar es CONAVIN. CONAVIN tendría que dar una explicación por qué está negada a que la Ciudad de México se decrete la alerta, a pesar que no pudo mostrar evidencia de que en la Ciudad de México las cosas no hay una violencia feminicida, y que las acciones que hizo la actual gobernadora van a revertir los efectos. Porque les voy a decir que este amparo llega bajo un proceso donde hay que mostrar pruebas, donde uno tiene que decir, sí, la Ciudad de México no hay violencia feminicida y lo muestro con mi información. Eso lo tendría que haber hecho CONAVIN y no lo pudieron mostrar. Al grado que el Poder Judicial le dice, lo que estamos viendo en los datos es que las mujeres no se están protegiendo en la Ciudad de México, que la violencia no ha disminuido y que las acciones que había pedido el grupo de trabajo se quedaron a la mitad. Entonces, a nosotras también es muy importante, y yo retomaría porque lo hace el Poder Judicial, dice, el mecanismo de alerta es un mecanismo de emergencia destinado a provocar un accionar inmediato por parte del Estado. Son medidas subsidiarias
No van a hacer la política pública, son medidas subsidiarias para corregir de carácter inmediato lo que las denunciantes hacemos. ¿Qué se denunció? Que había una ruta de impunidad en la Procuración y Administración de Justicia. Y que por lo tanto, si no se tenía claro, las medidas para proteger el delito no estaban siendo las adecuadas. Es decir, en la Ciudad de México no se está protegiendo sobre la trata y la desaparición de mujeres. No se está ubicando que es un problema grave. Y lo pongo con los datos. Reconoce, este año hay un reporte en los 6 meses de 927 reportes de desaparición de mujeres. Solo localizaron 648 según nos dice la Procuraduría, pero siguen sin aparecer 279 mujeres. Nosotras lo que nos encontramos ya es con los casos, con las víctimas, donde las jóvenes no las encontramos, donde no se están investigando los asesinatos como feminicidios. Por eso es muy importante aquí entender, nosotros no estamos diciendo si aquel estado es más o Ciudad de México es menos. Lo que estamos viviendo es que hay una violencia feminicida que si no ponemos una acción estratégica, serias, donde el Estado de la Ciudad de México se puede evaluar cómo va avanzando, donde participe sociedad civil, donde podamos tener los indicadores de resultados, a ver en 6 meses cómo se está disminuyendo, cómo se está mejorando, para que no lleguemos como el Estado de México. En el Estado de México llegamos 5 años después y tarde, y ahora se está pidiendo una alerta por desaparición de mujeres, y grave. Entonces es lo que estamos diciendo. Si no nos quieren escuchar, pues sí nos parece muy grave. Hola, buenos días. Soy Cecilia Nava del periódico El Sol de México. La jefa de gobierno en su comunicado que publica hace 3 posicionamientos que son los que me llamaron más la atención. Una de ellas es que rechaza que se declare la alerta de violencia de género. Uno de sus 2 argumentos es de que en otros estados no ha servido la declaratoria, y otro es que la pertinencia de la declaratoria de la alerta no puede basarse en los resultados y el entorno del régimen anterior. ¿Qué responden? Gracias. Hazel Zamora de CIMAC Noticias. Preguntarles también cuál es su balance, su reflexión que han tenido de las últimas marchas y sobre todo este último plan de acción que publica Claudia, ¿no? Un poco medidas de administraciones anteriores, saber si ustedes creen que es suficiente o está a la altura de la problemática y de lo que, bueno, todo el análisis que ahorita acaban de comentar, y si esto sería incluso algún argumento que puedan utilizar para esto frenar la alerta como ocurrió con las primeras 13 acciones que en algún punto anunciaron. Bien, bueno, pues primero decirle a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que no le corresponde a ella tomar esa decisión, que hay un ente que es el que se debe encargar y que no, y yo le pido por favor, le pido en nombre mío, de mi hija, y me atrevo a hacerlo en nombre de varias familias, que no interfiera en esta toma de decisión, que finalmente ya están siendo obligadas a través de esta sentencia. Y quiero decirles también, y para recordarle a la jefa de gobierno, porque seguramente no tiene esa información, porque ella no se ha sentado con nosotras en la mesa de víctimas que se creó a raíz de la solicitud de alerta por violencia de género, decirle a la doctora Sheinbaum que
a pesar de que nosotras como familiares estamos en una mesa de víctimas y que nos reunimos aproximadamente cada mes, una vez al mes, varias familiares, seguimos teniendo los mismos obstáculos para nuestro acceso a la justicia. Nos sentamos allí y basta 15 minutos para que tengamos que estar denunciando que no estamos siendo atendidas de manera adecuada. Y eso hablando de una mesa donde somos privilegiadas, y lo he dicho muchas veces, las familias que estamos allí somos privilegiadas. Nos sentamos con la procuradora, con los subprocuradores, con personas expertas de la Procuraduría y con personas expertas que nos acompañan. Y aún así seguimos siendo también tratadas de una manera indiferente, indolente, insensible, y lo hemos dicho y se los hemos recalcado allí. ¿Cómo es posible que nosotras tengamos que estar argumentando, tengamos que estar investigando, cuando deberían hacerlo ellas y ellos? Nos hemos cansado de decirles, de verdad, si nosotras les dijéramos lo que vivimos en esas mesas, que nos revictimizan, y se lo hemos dicho. Cuando nosotras hablamos de impunidad, hablamos de eso. Hablamos de que aún estando en las mesas de víctimas, siguen sin sancionarse a los servidores y servidoras públicas que han atentado contra nosotras, que nos han negado nuestro acceso a la verdad y a la justicia. Tenemos quejas en servidores públicos que no han avanzado nada, porque cada que tenemos reunión con esa comisión en especial, resulta que no han leído ninguno de nuestros asuntos y tampoco han leído mínimamente, en el caso de mi hija, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local, la 01-2018. Llegamos siempre a las mesas, nos dicen que servidores están señalados, lo volvemos a repetir con nombres y apellidos, les volvemos a decir que médicos forenses están haciendo mal su trabajo, les volvemos a decir que personas de la Procuraduría incurrieron y siguen incurriendo y no hacen nada. La impunidad es la que alimenta la corrupción y mientras no la ataquemos, no va a ser posible que avancemos. Y si seguimos negando la realidad, mucho menos. Yo invito a la jefa de gobierno a que se haga a un lado y que permita a quien debe tomar la decisión de interponer o no algún recurso, a que lo haga, pero que lo haga con argumentos, porque ya ha costado muchísimo que las familias y las organizaciones en el Estado de México revisen esto, y no es ella la que está proponiendo que se revise, no, ya se viene proponiendo desde hace mucho tiempo y hay propuestas concretas, y ha sido precisamente a través de estas organizaciones peticionarias, en especial del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Quieren saber cómo si funciona? Pongan atención en las expertas y en los expertos, pero sobre todo respeten la decisión de las familiares que estamos presentes en las marchas, ya lo han dicho, justo, en las movilizaciones, haciendo trabajo, buscando, investigando, que ya les hemos dicho cuáles son las redes de trata y ellos lo saben, que ya les hemos dicho cuáles son los modos de operar y ellos lo saben y lo siguen negando. ¿Hasta cuándo, señora Claudia Sheinbaum, va usted a estar interponiendo su violencia institucional contra nosotras las familias? Hágase a un lado, por favor. Bueno, yo sí quisiera hacer un llamado primero a la jefa de gobierno, pedirle que ya decrete la alerta. Nosotros le hicimos una solicitud hace varias semanas pidiendo que nos sentemos a hacer el plan estratégico de las medidas de la alerta. Se necesita un plan estratégico. Se han hablado de muchas medidas, pero no son medidas que estén respondiendo a la realidad
de manera estratégica. Si ustedes revisan todas las medidas, no están concatenadas, cuál es la mirada estratégica, qué es lo que busca revertir sobre el tema de violencia contra las mujeres. Nosotras más bien creo que no es el papel que le toca a la jefa de gobierno, en este momento es CONAVIN la que tiene que resolver, que es el gobierno federal. Pero sí le toca a la jefa de gobierno abrir los cauces. Yo le pediría que se decrete. Imagínense el proceso que dice Amparo, nosotras peleamos porque ese proceso de dilación del gobierno federal de Peña Nieto que lleva a que sea este gobierno el que tenga que resolver lo de la Ciudad de México, claro, aquí tenían que ver sus intereses, pero ninguno de ni el actual está protegiendo la vida de las mujeres. Entonces yo le hago un llamado a la jefa de gobierno, como no lo ha dicho en otras ocasiones, que está preocupada por la violencia contra las mujeres, que hable y que diga, que se decrete y que se me evalúe para que la sociedad pueda estar. La marcha es respuesta al hartazgo, a la problemática que está viviendo. Esa marcha no se dio por generación espontánea, fue una marcha para decir ya estamos harta que se invisibilice el problema en la Ciudad de México. No queremos tener un Juárez en la Ciudad de México, y entonces yo hago el llamado, pero haría un llamado todavía mayor al presidente de la República. Andrés Manuel, pedimos que nos escuche a las mujeres, que tenga una reunión con las organizaciones que somos peticionarias, principalmente expertas en por qué no ha servido el mecanismo. Les doy respuesta, no ha servido el mecanismo. Si ustedes leen el amparo van a saber por qué no sirve, porque las autoridades no quieren hacer una investigación de fondo. No quieren dar seguimiento a las medidas. ¿Quién le toca? ¿A la sociedad civil o al gobierno? CONAVIN no ha generado, ni la anterior ni hoy, un mecanismo de cómo debe de establecerse el seguimiento, los indicadores de resultado y de impacto que debemos de evaluar para decir si va avanzando un gobierno, ¿por qué no ha avanzado? Y eso tiene que ser de cara a la nación, de cara a las autoridades, para visibilizar qué es lo que no están haciendo, por qué no están protegiendo y desaparecen tantas niñas y mujeres. Entonces yo se hago un llamado de que nosotros nos preocupa que no tenemos hoy una CONAVIN que sirva. No sirve el mecanismo, pero no sirve porque no han querido generar un mecanismo de rendición de cuentas para dar seguimiento a las alertas de género. Nosotras pedimos a este actual gobierno que se hiciera un dictamen por las 19 declaratorias, que nosotras ya hicimos uno en el Estado de México para saber cómo se va a redireccionar, y entonces sí empezar a hacer tiempos razonables para decir a un gobierno, ya avanzaste, ya se te puede levantar una alerta. La ley general habla de que cese la violencia. En ningún estado no ha cesado porque no hay un mecanismo que los vigile y que los obligue. Y si no quieren que sociedad civil participe, menos, porque no quieren los ojos de sociedad civil para que les diga y diga no están haciendo. Por eso no quieren que participemos, porque nosotros no vamos a una mesa a jugar y a perder tiempo. Vamos a que los gobiernos rindan. Estamos hablando de asesinatos, de crimen organizado, de desaparición forzada de mujeres. Son cosas graves. Entonces necesitamos que la autoridad se siente, las locales con el federal, para que realmente rindan cuentas de cómo sus políticas van a ir atendiendo, previniendo y sobre todo sancionando la violencia feminicida que está poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Sí. Bueno, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Mi nombre es Adriana Ortiz Ortega, soy de Datamex y quisiera preguntar, para tener mayor claridad, ¿cuándo fue que se conformó el grupo de trabajo en la Ciudad de México? Si fue con la administración pasada, ¿cuándo se cumplieron los 6 meses de la evaluación? Yo entiendo que los grupos, no grupos, sino las académicas que integraron ese grupo de trabajo, escribieron incluso una carta diciendo que no estaban de acuerdo en que no se declarara una alerta en la Ciudad de México.
quisiera saber un poquito de los indicadores, estos a los que tú te refieres, Luz, como para tener mayor claridad de lo que no se ha hecho y cuándo surge este amparo, cuándo lo solicitan, porque como todo esto, como ustedes han estado diciendo, tiene tiempos de procedimiento, es más fuerte la argumentación. Si nos pudieran aclarar un poco esto. Gracias. Nada más como una respuesta. Uno de los argumentos de la jefa de gobierno también es que no se deben de basar en lo que sucedió en el anterior gobierno. Pero para saber qué es lo que va a hacer hay que evaluarlo. De hecho, no lo muestra. O sea, el Poder Judicial tienes que motivar. CONAVIN tuvo que haber motivado que las 13 acciones son las que van a revertir el problema. Y lo que dice el Poder Judicial es que lo que muestran es su política pública general. Es decir, voy a crear que el Instituto de las Mujeres sea Secretaría de la Mujer. ¿Eso qué? Eso al final, ¿cómo vas a evaluarlo? Si tú estás diciendo, es un mecanismo de emergencia, donde yo ya te di medidas, donde no cumpliste, más del 50% están en fase, se tendría que haber sentado a hacer la estrategia para ver cómo van a dar cumplimiento, y esa es la declaratoria. Y no, se creó, dice, se crea la Fiscalía de Feminicidio, es otra de las medidas, de las 13 medidas. ¿Dónde está la Fiscalía de Feminicidio? Porque ahí tendría que haber dicho, ya se creó, CONAVIN tendría que haber dicho, a ver, ya la crearon y ya tiene tal estructura, hay que entregar cosas, evidencia, no nada más decir, se va a hacer esto, se va a hacer tales acciones, se va a crear la Secretaría de la Mujer, pero eso no está correspondiendo, por lo cual se le pidieron las medidas. La medida se pidió por la ruta de impunidad, porque no se estaban investigando los feminicidios, ni las desapariciones, ni la trata de mujeres en la Ciudad de México. Y eso viene. Entonces, lo que presenta solamente es como un recital de buenas intenciones, pero que tiene que ver con una política pública de más largo tiempo, pero en las acciones donde ya tú tenías las medidas que ya se te habían establecido, el grupo de trabajo, cuando se conformó en septiembre del 2017, entonces ahí, ¿tú cómo vas? Hubo una ruta, por eso les digo, para el amparo, para llegar aquí, cada quien da sus muestras y dice, sí, las 13 medidas son tan importantes por A, B, C, y los hubieras puesto CONAVIN, no lo pudo hacer. Por eso el Poder Judicial dice, pues no, eso a mí no es razonamiento para que tú me digas, porque quien hizo el razonamiento para que se dijera que sí se decretara la alerta de género fue el análisis que le llevó un grupo de expertas que dijeron se tiene que decretar y el informe tiene más de 40 cuartillas. O sea, hay que meternos al dictamen de las expertas que hicieron por qué la Ciudad de México se le tenía que decretar y en qué fase quedaron las medidas que se tendrían que haber hecho de seguridad, de prevención y de procuración de justicia. Bueno, sobre la respuesta también es que el cargo público que se tiene en la actual administración o cualquiera, pues es como representante de un ente que no tiene cuerpo, que es el Estado, ¿no? Entonces no podemos fraccionar si fue la administración o la actual administración, porque pues quien tiene el cargo es responsable de lo pasado, incluso de los delitos del pasado, de otro régimen, también son responsables de dar respuesta, ¿no? Entonces no se puede argumentar como yo no lo hice, a mí no me toca, porque pues el interés de tener un cargo público, pues también se supone que debe asumir pues las responsabilidades que se tienen en su conjunto, y eso implica también hacerse cargo de los problemas que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? Y esto pues es consecuencia de ello. Sobre las fechas, el grupo de trabajo fue conformado en octubre de 2017, en particular el 20 de octubre de 2017 fue la primera sesión del grupo de trabajo. Para hacer el recuento, este grupo realiza su informe en el plazo establecido y lo concluye el 24 de noviembre de 2017, es decir, en el mes que establece el reglamento de la Ley General de Acceso, y el retardo, ahí donde está la indebida motivación o
donde se pasan por alto el reglamento, es que CONAVI detuvo ese informe y fue hasta el 22 de marzo de 2018 que lo remitió al gobierno de la Ciudad de México, y finalmente el gobierno de la ciudad aceptó el informe el 2 de abril de 2018, ¿no? Entonces por eso se hace el recuento del retardo de 4 meses para tan solo entregar el informe, que ya estaba listo. Bueno, respondiendo a las preguntas que nos mencionas de la doctora, mira, la parte que les leí sobre el mecanismo tiene que ver precisamente con ese tipo de ataques, ¿no?, que hace el gobierno. Al final del día se desnaturaliza lo que es la alerta, nos excluye, y como bien decía Luz, a la organización civil le toca estar ahí porque ya conocen la problemática desde que acompañamos a las víctimas. Desde ahí conocemos todas las deficiencias, proponemos, hacemos la metodología. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué aún declaradas las alertas no funcionan? Bueno, esa es una pregunta, pero ya no nos toca a nosotros, sino es parte, yo creo que de la ineficacia que hay dentro del gobierno para poder atender este tipo de mecanismos, o que no llega a alcanzar. Por eso el juez hace un razonamiento de que es un mecanismo que no debe verse como sancionador, en el sentido que los gobiernos pareciera que lo toman como si fuese algo malo, en lugar de unir una voluntad política de erradicar este problema. Entonces empiezan a sancionar a las organizaciones, empiezan a cuestionar y empiezan a ver ese tipo de posturas que son totalmente desafortunadas para erradicar el problema que existe a nivel nacional y por supuesto en cada uno de los territorios del Estado. Entonces sí tiene que ver básicamente con esta parte que hace de razonamiento tanto jurídico como lógico el propio juzgado. Y yo creo que sí es muy desafortunado los comentarios que vemos de los gobiernos, ¿no?, al tener este tipo de posturas. Porque entonces las organizaciones civiles asumirían un papel de gobierno, entonces sí, esa parte no nos toca, a ellos les tocan esas responsabilidades. Buenos días, Jorge Franco de 724. Conocer cuáles son las organizaciones peticionarias, si tienen programada ya alguna movilización en el futuro. Y en otro tema es su postura sobre este tema de las mujeres que mueren en el vientre materno, el llamado feminicidio prenatal. Bueno, primero las organizaciones peticionarias Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Son las dos organizaciones peticionarias. Justicia Pro Persona forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Yo sí quiero externar mi preocupación porque la alerta de género se debe de ver como una oportunidad para mejorar, para proteger y garantizar la vida de las mujeres. Entonces me preocupa que ahorita más bien CONAVI tendría que revisar cómo está llevando a cabo sus procedimientos que siguen hasta el día de hoy sin garantizar los derechos humanos de las mujeres. Es decir, si ustedes ven, CONAVI llevó hasta más de un año, casi 2 años, para que dijeran no se decreta, pero lo tiene que hacer la administración federal actual, cuando le tocaba a la CONAVI a cargo de Quiroga poder haber determinado si se decretaba o no en el mes de octubre la declaratoria de alerta de género en el 2018. O sea, se vuelve a llevar hasta este año que se interpone el amparo en el mes de junio. El 28 de junio del 2019 se interpone el amparo ante la negativa que se decreta. Entonces, nosotras ahorita estamos hablando de los feminicidios que se cometen con mujeres, ya niñas, adultas, como lo establece nuestro marco legal. Está en un debate de si se defiende el nonato, me parece que no es el debate, eso es otro debate. El debate es la defensa de la vida con mujeres nacidas vivas, y eso es lo que dice nuestro marco legal por razones de género.
Es muy importante entender que cuando se decreta una alerta de género, los gobiernos lo que tienen que ver primero es por qué está pasando los feminicidios, pero principalmente por qué no se están investigando. Tienen que entrar a un tema de la investigación que les permite que la investigación genere la política criminal preventiva. Por eso en la Ciudad de México se debe de decretar a nivel de toda la Ciudad de México, porque estamos hablando de temas de procuración y administración de justicia. Cuando se decretan los municipios queda reducido un tema de seguridad y el tema de prevención ha sido un fracaso, porque la política de prevención debe ser una política estatal de prevención coordinada con las alcaldías y los municipios. Entonces, mi llamado ahorita es decirle de nuevo a la jefa de gobierno: decrete, ella tiene la facultad de hacerlo con el mecanismo local, que la decrete y que nos llame. Nosotras tenemos la disposición de sentarnos a generar el plan estratégico para que podamos estar diciendo a la ciudadanía cómo va avanzando la Ciudad de México, porque quiere proteger la vida, porque la alerta la vea como una oportunidad, demostrar que en la Ciudad de México, cuando hay voluntad política, cuando se sabe de la responsabilidad que tienen como Estado para garantizar una vida libre de violencia, las alertas van a funcionar, porque van a ser capaces los gobiernos de decirle a CONAVIM, genera el mecanismo de seguimiento, donde se ve. Lo que no hemos tenido es que les decretan medidas, pero no está el plan estratégico. ¿Cómo? Todas estas medidas se hacen como un plan estratégico donde se pueda medir en 3 meses, 6 meses, 1 año, ya resultados para ir quitando la alerta, y que la alerta se vea solamente como ese mecanismo subsidiario y no como la política pública que ellas están obligados a hacer en su plan de atención, prevención y sanción. ¿Ya no hay más preguntas? Ya por último, nada más quisiera hacer un poco de énfasis, principalmente en el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Tenemos una sentencia, como han mencionado mis compañeras, muy garantista. Ahora nos toca saber cuál es el siguiente plano, que es el cumplimiento, y yo creo que ahí sí les toca a las autoridades asumir esos papeles de responsabilidad, transparentar todo el procedimiento para que al final del día estemos al día y conozcamos los plazos y se tengan resultados a corto plazo de, evidentemente, un avance. Yo creo que es un problema que tiene que mostrar resultados a corto plazo. Y bueno, como decía mi compañera Luz, estamos sumadas a sentarnos, a tener esa voluntad de seguir sumando a erradicar este problema y no a caer en posiciones totalmente lamentables que no abonan. Y yo creo que es lo principal, enfocarnos ahora en el cumplimiento de esta sentencia, y independientemente de que ellos pueden hacerlo sin que sea necesario la coacción judicial, que por eso es que acudimos, porque vemos que no hay esa voluntad, y principalmente eso. Si nos pudiera precisar si sería el 23 de septiembre cuando se tenga que declarar, o sería en qué día de la siguiente semana, en caso de, por favor. Formalmente la sentencia establece que hay que esperar a que cause ejecutoria. Esto quiere decir que transcurra el plazo, es que estoy escuchando todas, que transcurra el plazo que tienen para con la posibilidad de interponer un recurso de revisión, que son los 10 días, y que una vez que causa ejecutoria, determine el juez de distrito que causa ejecutoria la sentencia, se empiezan a contar los 10 días para que 10 días naturales para que la CONAVIM declare la alerta. Entonces se puede hacer incluso antes si tienen voluntad, no, eso no impide, ¿no? Esto, y también pues esperaríamos que no recurran esta sentencia, porque pues también nosotras desde nuestra obligación como defensoras de derechos humanos, por supuesto que vamos a defender esta resolución. Bueno, reiterarles que como organizaciones peticionarias de esta alerta exigimos el cumplimiento cabal y inmediato de esta resolución jurídica,
la cual exige, da una exigencia de esta voz a las víctimas que están pidiendo justicia. Y les agradecemos de antemano su presencia hoy día festivo. Creo que ya no tenemos ninguna pregunta y de nuevo muchísimas gracias.